Un gusto, un cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, donde formamos superabogados en IA en relación con la inteligencia artificial porque les aclaramos la forma de los derechos y deberes en general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Los perfeccionamos jurídicamente frente a la IA. Los formamos jurídicamente con alto rigor en relación con las particularidades de la IA y propiamente los educamos con profundidad jurídica bajo un conocimiento de alto nivel jurídico, de alto valor jurídico en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA. Y hoy explicaré la importancia de las características de los derechos y deberes ante la IA, porque cuando se conocen las características, es decir, las partes y el todo, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, las condiciones que se deben cumplir, atender, los requisitos que se deben satisfacer para que pueda existir y exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, se sabe cómo existe la validez jurídica porque se sabe cómo lograr que una relación jurídica coincida con el deber ser jurídico, es decir, con lo definido mediante el derecho, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, procedan frente a ello, según como cada quien en cada relación jurídica exista, porque los derechos y deberes aplican a la medida de cada quien según la condición, la forma jurídica, la condición de cada quien, según cómo cada quien exista en cada relación jurídica. Y si cada quien logra aplicarlos, de alguna forma existe la relación jurídica válida porque coincide con la forma en la cual la relación jurídica debe existir jurídicamente, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se deben aplicar, se deben satisfacer, se deben ejercer en relación con ella. Es decir, que coincide con la forma en la cual los requisitos, las condiciones, las características de los derechos y deberes se deben atender a la medida de ellos según cómo existan los hechos y propiamente el todo de la relación jurídica. Y por eso todo se define a la medida de la forma de la relación jurídica, pero los derechos y deberes existen en general, en abstracto, existen como tal, existen. Esto significa que no dependen, su existencia no depende de la existencia de una relación jurídica. Por eso es que el derecho existe sin necesidad de la existencia de la relación jurídica, de una relación jurídica, pero el campo de acción del derecho es la relación jurídica, porque es el ambiente relacionado con lo definido en el derecho y por eso es el ambiente donde existen, aplican, proceden y por ende se deben aplicar los derechos y deberes. Es el ambiente, es la forma donde se debe cumplir con el derecho. Y por eso la forma del cumplimiento del derecho existe cuando la relación jurídica existe de una forma armónica con lo definido en el derecho, de una forma armónica con la forma en la cual el todo de lo definido mediante el todo del derecho aplica frente a ello, es decir, cuando coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, con la manera en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, frente a la forma de la relación jurídica, frente a ello. Es decir, frente a las partes y el todo de la relación jurídica, frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, y por eso la IA válida, este producto, existe de una forma válida cuando existe en una relación jurídica válida y por eso se debe lograr que la relación jurídica sea válida, que la relación jurídica vinculada con IA sea válida y así existe la IA válida, porque existe en un ambiente que coincide con la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello y por ende existe de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, es decir, existe con armonía jurídica, es armónica jurídicamente, coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, con la forma en la cual aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes. Y por eso los seres humanos son quienes debemos aplicar los derechos y deberes en cada relación jurídica, en este tema donde exista IA, y así existe la IA válida, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes existe, solo existe cuando se aplican todos, cuando se aplican cada uno de ellos y propiamente todos, cuando se aplican.
porque la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Todo está conectado, todo es interdependiente. Entonces, hay que conocer las características de los derechos y deberes para saber qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar en general y a la medida de cada relación jurídica. Y cuando esto está claro, se sabe cómo se debe actuar jurídicamente, cómo se debe existir jurídicamente, y propiamente cómo debe existir cada relación jurídica para ser válida jurídicamente, cómo debe existir jurídicamente cada relación jurídica. Se sabe cuál es la forma en la cual debe existir cada relación jurídica, la respectiva relación jurídica. La relación jurídica, para ser válida, para existir de una forma válida jurídicamente, de una forma armónica jurídicamente, con armonía jurídica, coincidiendo con el deber ser jurídico, incluso en temas probatorios. Y por eso una prueba existe cuando existe la atención de las características de los derechos y deberes en relación con ello. Y por eso es algo procedente y por ende algo mediante lo cual se prueba, se muestra, se demuestra la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, la coincidencia del ser de la relación jurídica, es decir, la coincidencia de la forma de la relación jurídica involucrada, con el deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, o cuando se muestra mediante ello, cuando se comunica mediante ello, la incoincidencia, la falta de coincidencia del ser, es decir, de la forma de una relación jurídica, de la forma de algo dentro de una relación jurídica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Entonces, así existe lo válido e inválido jurídicamente, incluido lo relacionado con las pruebas. Es decir, una prueba existe cuando es algo válido, es decir, cuando es una forma mediante la cual se muestra, por ende válidamente, efectivamente, claramente, la coincidencia o incoincidencia del ser, de un ser gobernado relacionado con lo definido en el derecho y sujeto al derecho, con el deber ser, con su respectivo deber ser jurídico. Y por ende existe la prueba de la validez y de la invalidez cuando existe ello, cuando de una forma válida se comunica ello. La coincidencia, la forma de la coincidencia o de la incoincidencia de un ser sujeto al derecho con el deber ser jurídico, con el respectivo deber ser jurídico. Y por eso una prueba es el todo que existe, el todo logrado, el todo obtenido con la aplicación de los derechos y deberes. Por eso en una relación jurídica, cuando se cumple con el derecho, existe la prueba de ello, porque existe la forma del cumplimiento del derecho, alguna forma de cumplimiento del derecho, una forma de cumplimiento del derecho, porque la relación jurídica existe de una forma en la cual se cumple con el derecho, existe con la forma, con alguna forma, con una forma de cumplimiento del derecho, del cumplimiento del derecho. Y frente al incumplimiento del derecho, la prueba existe cuando precisamente se comunica, se muestra un incumplimiento, la forma, alguna forma de incumplimiento de lo definido en el derecho, por ende de una forma válida. Es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, frente al acto, al hecho de probar ello, de comunicar ello, de mostrar esa falta de coincidencia del ser con el deber ser jurídico, del ser involucrado con el respectivo deber ser jurídico. Y por eso hay que conocer las características de los derechos y deberes para tener claro qué son los derechos y deberes y por ende qué es cada derecho y por ende cómo existe cada derecho y cada deber. Y por eso en Juridia formamos con alto nivel jurídico abogados para que sean capaces de manejar cualquier asunto relacionado con el cumplimiento e incumplimiento del derecho frente a la IA, porque tienen claras las características de los derechos y deberes ante la IA. Por eso formamos superabogados en IA, porque cuentan con claridad de la forma de los derechos y deberes en relación con la IA. Cuentan con un conocimiento jurídico profundo, obtenido de una forma ágil, simple y en definitiva efectiva frente a la IA, ante la IA. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan dentro de ellos nuestros servicios de formación jurídica con alto rigor, de alto rigor para abogados y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA y por ende aclaren las características, conozcan las características, perfeccionen su conocimiento jurídico en relación con las características de los derechos y deberes frente a la IA.
Y por eso los abogados se van perfeccionando jurídicamente, van siendo cada vez más diligentes, van logrando formas cada vez más simples de aclarar cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo proceden y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la IA, ante la inteligencia artificial, ante la IA, ante el producto conocido, denominado como inteligencia artificial. Y en general, los abogados son diligentes en la medida en que van aclarando el derecho, en la medida en que tienen claro el derecho. Entonces, entre más van obteniendo conocimiento de las características de los derechos y deberes y propiamente de la forma de los derechos y deberes, es decir, del derecho, del deber ser jurídico, de lo que debe existir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de lo definido en el derecho, más aumentan su valor jurídico y propiamente son más diligentes y en definitiva tienen mayor capacidad jurídica para manejar asuntos, para conocer cómo se resuelven los problemas jurídicos relacionados con asuntos, con casos, con relaciones jurídicas vinculadas con IA, porque en la medida en que evolucionan, que se perfeccionan jurídicamente, entre más obtienen conocimiento jurídico, por ende de alto valor, de alto nivel, de alto rigor, conocimiento jurídico profundo, por ende claro, por ende organizado, por ende efectivo, en relación con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, tienen mayor claridad, son más sabios jurídicamente, son siendo cada vez más sabios, van siendo cada vez más sabios, van obteniendo cada vez mayor sabiduría jurídica en relación con la forma de detectar y resolver los problemas que se deben solucionar, o sea, que existen, en relación con la forma de aplicar los derechos y deberes y por ende logran aclarar cómo puede existir y propiamente cómo existe, es decir, cómo debe existir la aplicación de los derechos y deberes en cada situación relacionada con la inteligencia artificial que se vincule con lo definido en el derecho y existe inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada caso jurídico, de cada caso, de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, siendo el ideal que tengan claro cómo existe la IA válida, es decir, que tengan claro cómo se cumple con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo se deben aplicar los derechos y deberes en cada relación jurídica donde vaya a existir, vaya existiendo y propiamente exista IA, y así se logre, si se aplica ese conocimiento por parte de cada quien que exista en cada relación jurídica vinculada con ello, que exista la IA válida porque se logre que exista, de esa forma se logra que exista la relación jurídica válida donde existe IA y por ende existe la IA válida de una forma válida, de una forma armónica jurídicamente y a la vez son capaces de resolver, de solucionar los conflictos que existen de una forma vinculada con el incumplimiento del derecho, los conflictos que existen por el incumplimiento del derecho con base en el incumplimiento del derecho, con el incumplimiento del derecho, es decir, con la inaplicación de los derechos y deberes, con la desatención de las características de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y al ser sabios, al ser cada vez más sabios jurídicamente, son capaces de solucionar estos conflictos, los conflictos, de una forma cada vez más simple, efectiva. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.